Bien, jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a hablar, muchachos, de los primeros elementos y de las primeras situaciones que vamos a ver en la geometría. Vamos a conocer a la geometría como debe estudiarse de manera natural, correcto, conociendo primero lo que es la definición de la geometría, los elementos que vamos a trabajar y la forma en cómo estudiamos a la geometría. Si entendemos todos estos conceptos, va a ser muy fácil entender todos los demás, ¿sí? Hay un orden estricto de cómo debe formularse el estudio de la geometría. Estos muchachos desde hace mucho tiempo, hace más de 2000 años, se han sentado las bases de cómo se estudia esto. Así que nosotros vamos a repetirla en esta oportunidad para ver también nuevamente este aspecto, ¿sí? Vamos entonces, muchachos, viendo en primer lugar qué es la geometría. ¿Alguien sabe qué es la geometría? Perfecto. Es una rama de la matemática. Y lo que estudia es a las llamadas figuras geométricas. ¿De acuerdo? Es una rama de la matemática que de lo que se encarga es del estudio de las figuras geométricas. Ahora, eso es la definición que se le asocia ahora. Antiguamente eso tenía un significado, y el significado de la palabra geometría proviene de dos vocablos griegos, geo y metro. Esto es lo que nos va a dar el significado de la palabra, pero esto es realmente lo que hace. ¿Qué cosa es geo? Muy bien, tierra. ¿Y qué cosa es metría? Es la medida. Antiguamente el significado de la geometría era medida de la tierra, ¿sí? Eso es lo que significa. Y ahora le damos este enfoque. Vamos a estudiar en esto las figuras geométricas. Y la pregunta es, ¿qué es para ustedes una figura geométrica? Para esto, muchachos, tenemos que entender la geometría desde el punto de vista de los conjuntos. Una figura geométrica es un conjunto. ¿Y cuáles son los elementos? Primero, es un conjunto no vacío. ¿De acuerdo? ¿De qué? ¿Cuáles son sus elementos? De puntos. ¿Y esos puntos dónde están? Del espacio. Con este concepto, muchachos, ustedes pueden determinar, pueden definir a cualquier tipo de figura geométrica que deseen. Partiendo, por ejemplo, por la más simple de todas. Dime, ¿el punto es una figura geométrica? ¿Sí o no? Sí, claro, porque está cumpliendo con lo que dice esta definición. Es un conjunto no vacío. A pesar de que es un solo elemento el que estamos observando, ya es no vacío. Por lo tanto, es una figura geométrica. Y si yo coloco al costado de ese punto otro punto y lo encierro en un diagrama de Venn solamente para hacerlo como un conjunto, dime, ¿esto es una figura geométrica, sí o no? Desde el punto de vista de los conjuntos, sí. No tienes que centrarte netamente en dibujos, en figuritas. Simplemente tienes que entender el concepto bajo esta definición. Son un conjunto no vacío de puntos, hay dos puntitos, por lo tanto es una figura geométrica. Y si yo le coloco otro puntito por acá, ya sería siendo otra figura geométrica. Si le pongo punto por acá, otra figura geométrica. Yo puedo colocar de esa manera muchos puntos, ¿sí o no? Todos esos puntos seguramente van a describir alguna forma, que es la que tú seguramente más conoces. ¿Esto qué cosa sería ahorita? Una circunferencia, ¿no es cierto? Y una circunferencia también tiene puntos. ¿Cuántos puntos tendría una circunferencia, dime tú? Infinitos, ¿no? Nosotros vamos a acostumbrarnos a trabajar seguramente con conjuntos que tengan infinitos puntos, pero partimos de la idea más sencilla. Un punto es una figura geométrica y a partir de eso generamos todos los demás. Pero estos son del espacio. ¿Y qué cosa es el espacio? ¿Qué es el espacio, muchachos? También es un conjunto, ¿cierto? Es, ¿qué cosa? El conjunto. ¿De qué? De todos. ¿Quiénes todos? De todos los puntos, efectivamente. El espacio es el conjunto de todos los puntos. Y en ese conjunto mayor, nosotros vamos a encontrar dos familias. La familia de las rectas y las familias de los planos. ¿Ok? ¿Cuántas rectas vamos a encontrar en el espacio? Infinitas. ¿Y cuántos planos? Infinitos también. ¿Y cuántos puntos? Infinitos también, ¿no?
Siempre vamos a trabajar con conjuntos que van a ser infinitos, pero vamos a tratar de entenderlo de una manera mucho más sencilla. Y para esto, muchachos, tenemos que entender cómo se estudia realmente la geometría. Vamos a estudiarlo desde dos frentes, desde los conceptos y desde las proposiciones. ¿Correcto? Hay dos tipos de conceptos, algunos que se llaman primitivos y algunos que se llaman definidos. Los primitivos son los primeros que vamos a encontrar en la geometría, en el estudio de la geometría. ¿Y cuáles son esos? Ustedes lo saben. Muy bien. Son el punto, ¿quién más? La recta, muy bien, y el plano. Esos son nuestros conceptos primitivos. Se les llama así porque no tienen definición, no los podemos definir. ¿De acuerdo? Algunos dicen, profesor, pero la recta es un conjunto de puntos que siguen una determinada dirección. Algunos le dan una definición parecida a eso, pero no, en la geometría euclidiana no las definimos. También se le puede conocer con el nombre de entes, entes geométricos. Un ente es algo que no tiene definición. ¿Estamos de acuerdo? El punto entonces, ¿qué cosa sería entonces para nosotros? ¿Esto sería un punto? Dime tú. ¿Sí? No, ese no es el punto. Esto no es un punto. Esto es una representación del punto. En realidad, el punto es una idea nada más. Que lo único que va a hacer es darte una ubicación, una posición. Por ejemplo, en la geometría analítica, tú puedes ubicar un punto. ¿Cómo lo haces? Con coordenadas, efectivamente. Tú le dices, para este punto le asociamos las coordenadas 2,3 y sabes exactamente dónde está. ¿Sí? Y si yo coloco un punto diferente, al costadito, por más que sea, siempre vas a darte cuenta que va a tener una coordenada diferente. ¿Cierto? Y así va a pasar con todos los infinitos puntos que vamos a encontrar en esta figura. Hay muchos puntos. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos del punto es solamente una idea. Lo podemos representar con algo que es muy sencillo como esta figurita. ¿Sí? Algunos, por ejemplo, y cuando ustedes ya estén dentro de la carrera, en la carrera que vengan a trabajar, algunos puntos son representados de esta forma. Hay algunos softwares matemáticos, digamos software de ingeniería que hacen ese proceso. Y otras gráficas que representan a un punto también sería esta imagen. ¿Sí? Ya lo van a ver ustedes en otro momento. ¿Sí? Ahora, y la recta, de igual manera, es un concepto que no se puede definir. ¿Sí? Pero sí se puede representar, mas no se puede dibujar completamente. Porque la recta es un objeto ilimitado, ¿verdad? Es un objeto muy grande. ¿Cómo dibujas algo que es muy grande? No se puede. Pero lo que se puede hacer es una representación de eso. Y para representarlo, tú agarras una línea como esta y le colocas una flechita por acá y una flechita por allá, indicándote que eso se va a extender hacia el infinito en ambos sentidos. Esto no es la recta, esto es una representación de la recta. Algo que no voy a poder dibujar realmente. ¿Y el plano? Igualito, es una superficie ilimitada. No puedes dibujar algo ilimitado, pero lo puedes representar con algo muy sencillo, ¿no? Con una región paralelográmica, por ejemplo, solo para hacer una representación, solo para tener una idea de qué cosa es esa figura. ¿De acuerdo? Muy bien, por esa razón, muchachos, también vamos a llamar a ese tipo de conceptos como conceptos primitivos. A partir de esos, haciendo alguna interacción, alguna fracción o simplemente intersectándolas, vamos a poder encontrar otro tipo de conceptos, los que sí vamos a poder definir. Y muchachos, durante todas las clases me van a ver ustedes escribiendo siempre en esta primera parte la definición de algo. ¿Sí? Voy a escribir el texto y el resto va a fluir en base a lo que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, una figura geométrica que podemos definir, por ejemplo, sería el triángulo. ¿Cómo se define el triángulo, muchachos? ¿Qué es el triángulo para ti? Es la unión, ¿verdad? ¿De qué? ¿De tres qué? De tres segmentos, ¿sí? Unes este segmento con este segmento y el otro, y ahí tienes un triángulo. Decía, esta figura representaría a un triángulo, y es solamente la unión de estos tres segmentos a través de sus extremos, ¿sí? Todos conocen que es un triángulo, ven que se puede definir. Y así como se puede definir un triángulo, también puedes definir a un cuadrado. ¿Cómo defines un cuadrado? Es un cuadrilátero, ¿no es cierto? Que tiene 4 lados. ¿Qué más? Lados iguales, ¿no? Por ahora voy a aceptar ese término, lados iguales. ¿Qué más? Hay una figura que se parece a esto, pero no es un cuadrado. Se llama rombo.
Para que esto sea un cuadrado, ¿qué tiene que cumplir? Ángulos. Los ángulos tienen que ser de la misma medida. Tienen que ser ángulos rectos. Ahora sí es un cuadrado. ¿Ves? Le atribuimos ciertas propiedades para poder definirla y con eso, muchachos, sabemos exactamente de qué figura estamos hablando. ¿Ok? Entonces, así definimos un triángulo. Puedes definir también a un cuadrilátero, qué sé yo, tal vez a un polígono. Otra figura que puedes definir, por ejemplo, puede ser la circunferencia. Esto en el ámbito de la geometría circunferencia plana, ¿sí? En el espacio tú podrías definir a otro tipo de figuras espaciales, como por ejemplo el prisma, la pirámide, el cilindro, la esfera, qué sé yo. ¿Ok? Ya cada uno de esos va a recibir una definición. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos quiénes son nuestros conceptos primitivos y esto lo estaremos viendo durante el transcurso de todas las clases, durante las 20 semanas. ¿Sí? También vamos a estudiar desde este frente, desde las proposiciones. Las proposiciones son expresiones que seguramente pueden ser verdaderas o falsas. ¿Sí? Se le atribuye eso. Dependiendo del análisis que hagamos, vamos a ver si son verdaderas o falsas. Para el caso que vamos a estudiar, vamos a hablar de postulados y teoremas. ¿Sí? Los postulados también son conocidos con el nombre de axiomas. ¿Y qué cosas son esos? ¿Qué es un postulado? ¿Qué es un axioma? ¿No? Ambos representan exactamente lo mismo. ¿Pero qué son? Son proposiciones. ¿De acuerdo? Cuyo valor de verdad, ¿de acuerdo?, no necesita ser, digamos, analizado. Son proposiciones que no necesitan ser demostradas. ¿Para qué yo demostraría alguna proposición? Para que sea verdadera o para que sea falsa. Esas son las dos situaciones. O es verdadera o es falsa. Los postulados por naturaleza ya son proposiciones verdaderas. Y no necesito demostrarlas para que eso sea correcto. ¿De acuerdo? No necesitan ser demostradas. ¿Para qué? Para ser verdaderas. ¿Sí? Son situaciones evidentes. Tú simplemente con ver o escuchar la mención de un postulado te vas a dar cuenta que es obvio. ¿Sí? Como por ejemplo, escucha atentamente. Por un punto del espacio se pueden trazar infinitas rectas. ¿Es verdadero, sí o no? Es obvio, ¿cierto? A ver, creo que alguien no me entendió. Vamos a verlo por aquí. Aquí está el punto que puede estar en el espacio. Vamos a trazarle una recta, dice. Por ese punto del espacio pasan infinitas rectas. Mira, ¿cuántas rectas llevan? 3, ¿verdad? 4, 5. Puedo trazar una recta incluso de esta forma. ¿Cuántas rectas en total podrían pasar? Infinitas rectas. Eso es un postulado, ¿de acuerdo? No puedo contradecir eso. Es una situación verdadera. ¿Ok? De eso se trata, muchachos, los postulados. Son situaciones evidentes. Por lo tanto, inmediatamente asumimos que deben ser verdaderas. Pero en cambio, este otro tipo de proposiciones sí necesitan ser demostradas. A esos les llamamos teoremas. Los teoremas necesitan, ¿qué cosa? Ser demostradas. ¿Y para qué un teorema quisiera ser demostrado? Para ser verdaderas. ¿Sí? Así. Una pregunta. ¿Y si no demuestro un teorema? Uno puede ser que no pude hacerlo simplemente, pero que puede alguien, digamos, lograrlo, ¿no? Ahí con ayuda tal vez sí. ¿Ok? Pero si yo tengo una proposición y me resulta ser falsa, ¿podría ser un teorema? No, los teoremas tienen que ser verdaderos. ¿Ok? Tienen que ser verdaderos. Y para eso tengo que demostrarlos. Si yo les pregunto qué teorema conoces, de seguro vas a mencionar el típico, teorema de Pitágoras. ¿Sí o no? Todos tienen en la mente al teorema de Pitágoras. ¿Se puede demostrar el teorema de Pitágoras? Sí, se puede. Hay más de 360 formas de demostrar el teorema de Pitágoras. Algunos dicen que son más de 1000. ¿Sí? Hay libros que incluso han compilado todo eso para poder tener todas esas demostraciones en un solo documento. ¿Sí? Existe ese libro. ¿De acuerdo? Pero no vamos a hacer esas 360 formas diferentes. Yo les voy a enseñar una o dos a lo más. ¿Ya? Vamos a perder mucho tiempo. Entonces, muchachos, los teoremas necesitan ser demostrados.
¿Ok? Ahora, aparte del teorema de Pitágoras, hay muchos otros como por ejemplo el teorema de Tales, teorema de Stewart, teorema de la mediana. ¿Qué teorema recuerdas tú aparte de esos? Teorema de Pappus, teorema de Pitot, teorema de Poncelet, teorema de Menelao, teorema de Vila. ¿Cuál es el teorema de Vila? También tengo. Ya te voy a mostrar algún teorema mío. ¿Sí? Yo tengo algunos teoremas también. Se puede demostrar, están demostrados. ¿Sí? Yo te voy a decir luego más adelante cuáles son. Pero muchachos, por el momento nos centramos en los teoremas que vamos a tener para este curso netamente. ¿Ok? Los que están ya plasmados en el libro de la geometría euclidiana. Para eso, muchachos, para muestra del estudio de estas proposiciones, veamos cómo es un postulado y cómo es un teorema. ¿Correcto? Viendo lo que sería el postulado de la recta. ¿Qué dice este postulado? Si yo tengo dos puntos diferentes, aquí está ese punto A y ese punto B, dos puntos diferentes, entonces existe una y solamente una recta que los va a contener. Dime, ¿es cierto o no? Claro que sí. Esto es evidente. Obviamente eso es así. Y esto es verdadero, ¿cierto? En la geometría que vamos a estudiar, por cierto, nuevamente creo que ya les hice esta pregunta. ¿Qué geometría vamos a estudiar? La geometría euclidiana. En la geometría euclidiana este postulado es verdadero. Hay otras geometrías donde ese postulado no es verdadero. ¿Sí? No es verdadero. Y seguramente muchos se van a romper la cabeza. ¿Cómo va a ser que haya otra recta que pase por ese par de puntos, ¿no? Aparte de la que ya tengo trazada? Eso tiene que ver con cómo se define una recta para esos otros ámbitos de geometría, para esas otras geometrías. Por ejemplo, en una geometría denominada geometría esférica, la recta se define de una forma diferente que la que definimos por acá. ¿Qué cosa es una recta? En una geometría de este tipo, la recta es una circunferencia máxima. Así se lo define. ¿Sí? Y si yo le trazo otra circunferencia máxima así, mira, ¿en cuántos puntos se han intersectado? Ah, mira, acá hay un punto, ahí hay otro punto, dos puntos. Pero ese es otro ámbito. Esa es otra geometría que todavía no nos interesa. ¿Sí? Se le llama geometrías no euclidianas. ¿Correcto? Más adelante tal vez alguno de ustedes vaya a estudiar eso. Por ahora, muchachos, nosotros vamos a decir que, dado dos puntos diferentes, solamente habrá una recta que los va a contener. Esto produce de esta manera un elemento que vamos a utilizar bastante en la geometría, la llamada notación. ¿Sí? Si nosotros escribimos esas dos letras correspondientes a cada uno de esos puntos y le colocamos una flechita encima, aquí estamos hablando de una recta, recta AB, o recta que pasa por los puntos A y B. Pero también puedo asociar una sola letra a esta recta, y entonces estaríamos diciendo la recta L. ¿Ok? Ambas notaciones son exactamente la misma, o sea, yo puedo decir que esto es equivalente a esto. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Esta parte, como ustedes pueden ver, es bastante sencilla. Es un postulado completamente evidente. Es verdadero, no tengo que demostrarlo, por lo mismo que se llama postulado. Pero en cambio, allá tenemos un teorema. ¿Sí? ¿Qué dice este teorema? Acá dice, la intersección, mira, la intersección de dos rectas secantes es un punto. ¿Verdadero o falso? Eso es verdadero, ¿cierto? Pero esta es una situación que puede ser evidente, pero es un teorema, lo que significa que podemos demostrar. ¿Cómo puedo demostrar que la intersección de dos rectas secantes es un punto? ¿Cómo se hace eso? No basta con hacer dibujitos, ¿no? Yo trazo una recta, trazo otra recta, ahí está. No basta eso. Muchas veces tengo que recurrir a la matemática para poder saber cómo se hace este tipo de representaciones. Pero también un método que utilizamos bastante para demostrar algunas cosas es un método bastante curioso que se llama el método de la falsa suposición. ¿Sabe usted cómo se demuestra así? Con el método de la falsa suposición. ¿Cómo es? El método de la falsa suposición significa, primero, establecer una situación absurda, una situación rara. Como por ejemplo, acá dice la intersección de dos rectas es un punto. Una situación absurda o una situación rara de esto podría ser que sí ocurre en más de un punto. Que la intersección sea dos puntos, por ejemplo.
No tiene sentido, ¿verdad? ¿Sí? Esa es nuestra idea, nuestra falsa suposición. Si nosotros, al trabajar con esa idea equivocada, llegamos a una contradicción, quiere decir que esa suposición falsa es incorrecta y que lo que dice este teorema es correcto. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Vamos a verlo, ¿ya? Supongamos que al tener este punto A y este punto B, existen dos rectas que pueden pasar por ese par de puntos. Yo voy a dibujarlos a mano alzada, no voy a utilizar la regla porque quiero que se vea, digamos, un tanto raro este dibujo. Ahí está mi primera recta, ¿sí? Imagínense que estoy con una lupa y tú sabes que las lupas distorsionan un poquito las cosas, ¿no? Curvan algunas cosas. Los que utilizan anteojos deben seguramente darme la razón. Algunas líneas se ven curvas. Y acá tenemos otra recta, mira, ¿ve? Ya está. Solamente estoy suponiendo falsamente, equivocadamente, que la intersección de esas dos rectas son dos puntos. Estoy partiendo de eso. Ahora busquémosle la contradicción, ¿sí? Acá tenemos dos rectas secantes, ¿de acuerdo? Dos rectas secantes. Para que sean secantes tienen que ser necesariamente diferentes, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, la pregunta sería para ustedes de la siguiente manera. ¿De qué otra manera puedo escribir L1? Y para poder hacerlo, vuelve un poquito por acá y sabrás cómo hacerlo. Si yo sé quiénes son los puntos por donde va a pasar la recta, y a la recta la defino de esta forma o la denoto de esa manera, entonces esto es lo mismo, ¿verdad? Entonces dime tú, ¿a qué es igual L1? ¿A qué es igual? A la recta AB, ¿cierto? Pero hay algo curioso por aquí. ¿A qué será igual L2? Ah, también va a ser igual a la recta AB, ¿sí o no? Ah, mira, ven. Oye, pero son lo mismo. ¿Eso qué puede significar? Que L1 y L2 son la misma recta. ¿Cierto? Se trata de la misma recta. Estoy partiendo de esta idea equivocada y encuentro esta situación. Esto es una contradicción a lo que dice el teorema, ¿sí o no? Acá dice dos rectas secantes. Para tener dos rectas secantes debo tener dos rectas distintas. ¿Son distintas las rectas? No. Entré en una contradicción. Si eso es una contradicción, significa que eso es verdadero. Y al decir que es verdadero, entonces decimos que solamente habrá un punto en la intersección de dos rectas. ¿Se entiende, muchachos, eso? Un poquito extraño, ¿no? Es un poco extraño, lo acepto, ¿sí? Pero así se hace la demostración de muchas otras situaciones. ¿Ok? Muy bien, ahora que ya hemos visto este caso, ahora que ya sabemos por qué se da esta situación, ya sabes cómo funciona un postulado, ahora sabes cómo funciona un teorema, ¿correcto? Vimos cómo se demuestra. Veamos otros postulados más. Hoy vamos a ver bastantes postulados, ¿sí? Hablemos ahora del postulado de la distancia. Esto tiene que ver con una lectura que, por si acaso, yo les recomiendo, por favor, tratar de memorizarla si es posible, porque muchas preguntas suelen ser muy parecidas a estas. ¿Ya? Dice, a cada par de puntos del espacio le corresponde un número real, positivo y único. Ese número es la distancia entre los dos puntos. ¿Ok? A ver, veamos por aquí. Aquí tienes un punto A, por allá tienes un punto B. A ese par de puntos le vamos a asociar un número. Ese número, como te estoy indicando, es real, es positivo. Aunque cuando ya te digo positivo, ya te estoy diciendo que es real. ¿Cierto? Solamente los números que son reales pueden ser positivos o negativos. Los otros números no. ¿Sí? Entonces es implícito. Es un número positivo y único. ¿Ya? No necesito decir real, pero se hace por si acaso. Entonces, ese número, muchachos, nos indica qué tan separado está este punto de este otro punto. Por ejemplo, yo le puedo asociar un valor como L. L será la distancia entre esos dos puntos. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se denota esto? Notación. Siempre que hablemos de una definición, vamos a hablar también de una notación. ¿Correcto? Si tú ves una expresión de este tipo, ¿no?, en algún problema, en algún ejercicio de tu libro, esto significa
distancia. ¿Ya? Distancia ¿entre quiénes? Entre A y B. Y para el gráfico que estamos observando, esa distancia entre A y B, ¿a qué es igual? Cuéntame. Es igual a L. ¿Sí? Este concepto, muchachos, ustedes lo conocen muy bien, lo dominan mucho más. ¿De acuerdo? Pero hay que entender bien esta parte, porque si forma parte de una pregunta teórica y alguno de estos aspectos no está, quizás la proposición pueda ser o verdadera o falsa. Por ejemplo, si yo cubro esta parte, la proposición, ¿es verdadera o falsa? Es falsa. Es un postulado. Al ser postulado ya digo que es una proposición. Pero en este caso solamente estamos viendo que el número es real y además es único. ¿Sí? Pero una distancia, muchachos, no puede ser de cualquier tipo. La distancia tiene que ser necesariamente positiva. Por eso es que le asociamos esto. Sin eso, es una proposición falsa. ¿Sí? Así vas a ir analizando cada uno de estos casos. ¿Ok? Creo que hay una proposición dentro de tu libro que hace referencia justamente a eso. A ver, para ir ya trabajando un poquito más con esto, muchachos, pregunta, ¿tienen su libro ya? ¿Ya les han entregado? ¿Sí? Sí, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora que ya tienen su libro, vamos a la primera pregunta. Yo también por acá tengo la primera pregunta de tu libro y vamos a ver exactamente de qué se trata, ¿ya? A ver. Acá está el libro. Luego lo descargo para verlo por allá, ¿no? Ay, se cerró. Se cerró mi libro. Ya, aquí está. Pregunta número 1. Vamos a responderla rápidamente, ¿ya? Así. Número 1. Dice, indica el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. ¿Sí? Primera proposición. La distancia entre dos puntos diferentes es un número real. ¿Verdadera o falsa? ¿Por qué? Acá dice real. Ah, tiene que ser positivo y además tiene que ser único. ¿De acuerdo? Inmediatamente. ¿Te das cuenta? Así puede venir una pregunta tranquilamente. ¿Ah? Entonces, debe ser, ¿qué más? Debe ser positivo. Y además, único. Debe ser positivo y único. Ya está. Vamos a la siguiente proposición. A ver, ¿qué dices tú? Acá dice, alguna intersección de dos semirrectas es un segmento sin los extremos. Alguna intersección de dos semirrectas es un segmento sin los extremos. ¿Cómo es eso? Chicos, aquí hay dos detalles sobre las proposiciones que vamos a trabajar que son verdaderas o falsas. ¿Sí? Tienes que detectar las palabras clave. Acá dice la palabra clave alguna. ¿Qué significa eso? Que si hay un casito que se cumpla según lo que está diciendo la proposición, toda la proposición se vuelve verdadera. Otra palabra clave, es. La palabra es como decir siempre. ¿Sí? Si tú ves dentro de la proposición una palabra como esta, te indica que para todos los casos tiene que cumplirse lo que dice la proposición. Y si una falla, esa situación que falla se llama contraejemplo. ¿De acuerdo? Si tú encuentras un contraejemplo, la proposición automáticamente se vuelve falsa. ¿De acuerdo? Tengo que saber detectar esos detalles. En esta proposición me dice alguna. O sea, si encuentro un caso, todo es verdadero. ¿Cierto? Ya, busquemos ese caso. Mira, voy a empezar con esta figura. Oye, ¿cómo es una semirrecta, por cierto? ¿Cómo es? Una semirrecta es como un rayo, pero sin este puntito. ¿Cierto? ¿Todos conocen lo que es una semirrecta? Creo que sí, ¿no? Vamos a colocarle por acá el punto A y por acá le colocamos al punto B. Listo. Voy a intersectarlo.
¿ya? Con otra semirrecta. Y debe darme un segmento sin los extremos. ¿Sí? ¿Cómo sería la otra semirrecta? Colineal, ¿no es cierto? O sea, más o menos yendo así. En este otro sentido. Si empiezo en el punto B, para esa nueva semirrecta, no debería considerar este punto. Y me quedaría así. ¿Sí? Dime, esa intersección debería ser la parte común. ¿Me está dando un segmento sin los extremos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende así? Veo que no todos están convencidos. Vamos a verlo de otra manera. ¿Sí? Muchachos, esto matemáticamente lo podemos escribir desde el punto de vista de los conjuntos así. Esta es la notación de una semirrecta. La semirrecta AB intersectada con la semirrecta BA. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? No es lo mismo. Decir semirrecta AB es diferente de decir semirrecta BA. ¿A qué es igual esa intersección? Si hablásemos de rayos, evidentemente consideramos este punto y consideramos ese otro punto. Y la intersección debería ser equivalente a un segmento, ¿sí o no? Pero no estamos hablando de rayos, estamos hablando de semirrectas. Por lo tanto, este segmento va a tener, mejor dicho, va a faltarle algo. Tenemos que omitirle algo para que quede justamente lo que dice acá la intersección. ¿Qué cosa le tengo que quitar? Los puntos A y B, ¿cierto? Y ahora vamos nuevamente a la proposición. ¿Alguna intersección de dos semirrectas es un segmento sin los extremos? Es verdadero. ¿Sí? Muy bien, vamos a anotarlo por aquí. Esta proposición es verdadera. Listo. Vamos a la tercera proposición. La tercera proposición dice: el axioma es una proposición que se admite sin demostración. Claro, ¿no? Como dije por ahí, axioma o postulado. Esta proposición entonces sería verdadera. Falsa, verdadera, verdadera. ¿Cuál es la clave? La B, ¿no es cierto? Muy bien. Perfecto. Ya, acá hay otros conceptos más que requiere de algunas cositas que vamos a ir aprendiendo para que nosotros podamos saber de qué se trata. ¿Ya? Ya con una primera pregunta por lo menos ya tenemos algo del libro. Sigamos viendo algunos otros postulados. ¿Ahí me llamo? No, no.
¿Puedo borrar esta parte? ¿Sí? Bien chicos, continuando con los temas, vamos a hablar ahora del postulado de la regla. No te confundas con el postulado de la distancia o con el postulado de la recta, que creo que ya lo borré por allá. ¿Sí? El postulado de la regla establece las bases que nosotros vamos a utilizar para poder definir un sistema. ¿Sí? ¿Ustedes conocen el sistema cartesiano? Claro que sí conocen el sistema cartesiano, ¿no? El sistema XY, abscisas ordenadas. ¿Cierto? Pero esto, muchachos, parte de una idea fundamental que es la llamada recta numérica. ¿Sí? En la recta numérica ustedes pueden colocar todos los números reales, ¿sí o no? Partes de un punto cero y hacia la derecha te vas con los números que son positivos de los números reales y hacia la izquierda te vas con los números negativos. Todo esto nace gracias a este postulado. El postulado de la regla dice lo siguiente. Supongamos que tenemos los puntos P sub 0 y Q sub 0 de una recta. De la recta que estoy dibujando a continuación. Esta es nuestra recta L. ¿Sí? Aquí estamos observando al punto P sub 0 y aquí estamos observando al punto Q sub 0. ¿Ok? Si a estos puntos nosotros le asociamos, por ejemplo, los valores de 0 para P y 1 para Q, entonces con esa distribución
estamos asignándole, sin querer decirlo así, vamos a poder asignar a cada uno de estos puntos un número real. ¿Sí? Esto se llama correspondencia biunívoca. Que a cada punto de esta recta, gracias a esta distribución, podemos asociarle un número real. Por ejemplo, ¿no? Si yo voy un tramito exactamente igual hacia acá, más o menos, estaría encontrando otro numerito como el 2. Si hago más o menos ese desplazamiento, pero ahora al lado izquierdo, un valor exactamente igual que él, estaría yendo hacia el punto -1. Y de una forma muy parecida entre el 1 y el 2, ¿cierto? Estaremos encontrando seguramente otro número real, que puede ser el 1,5, el 1,6, el 1,7, o algún número que puede ser con raíces, ¿no? Raíz cuadrada de 2, por ejemplo, está entre 1 y 2, si no me equivoco, ¿cierto? Cualquier número real se va a poder asociar, y eso a cada punto que vamos a encontrar. Eso se llama, muchachos, correspondencia biunívoca. Pero, ¿entiendes realmente qué cosa es la correspondencia biunívoca? Ya, para quienes no entiendan qué cosa es ese concepto, es bastante sencillo. Muchachos, todos ustedes tienen DNI, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes tendrá el mismo número de DNI que otro de tus compañeros? No, eso es imposible. Para cada ser humano de este país, ¿no? Para cada estudiante de este salón, hay un único número de DNI, irrepetible, ¿cierto? Eso se llama correspondencia biunívoca. Para cada estudiante hay un solo número. Y lo mismo, ¿no? Para cada número de DNI solo hay una persona que lo puede tener. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede por acá. Cuando yo le establezco el valor de 1 y el valor de, 0 y el valor de 1, cada punto lleva a tener un único número asociado a él. ¿Ok? Esa es la llamada correspondencia biunívoca. Ahora, con esto, muchachos, nosotros podemos establecer, por ejemplo, las distancias. Hace un momento hemos hablado de la distancia entre dos puntos. Con eso también podemos hacerlo. ¿A qué será igual la distancia entre P sub 0 y Q sub 0, por ejemplo? Obviamente es 1, ¿sí o no? Tú simplemente ves el espacio que has saltado y ya está. Y si yo me voy, por ejemplo, hasta este número 2, desde P hasta este número, ¿cuánto tenemos de distancia? 2. Y si me voy desde el -1 hasta el 2, ¿cuánto tengo de distancia? Tú simplemente cuentas, ¿cierto? Pero no vas a estar contando todo el tiempo, ¿no es así? Tú lo que puedes hacer entonces de manera práctica es esto. Vamos a colocarle, por ejemplo, un punto P cualquiera, un punto Q por acá, también cualquiera, pero a este punto P le vamos a asociar el valor de X, un número real X. Y a este punto punto Q le vamos a asociar un valor real Y. ¿A qué será igual la distancia entre P y Q? Muy bien, perfecto, lo conocen. Esa distancia, muchachos, se puede calcular así. ¿Recuerdas que esta es la notación de la distancia? ¿Qué dice acá? Distancia entre P y Q. Perfecto. La distancia entre P y Q es igual a ¿qué? Al valor absoluto de la diferencia de los valores asociados a cada uno de esos puntos. Si no me crees, mira lo mismo por acá mismo. ¿Sí? La distancia entre P sub 0 y Q sub 0, ¿a qué será igual? Simplemente a la diferencia de estos números, ¿no? Valor absoluto y una diferencia. 0 menos 1, ¿cuánto es? Menos 1, pero el valor absoluto fuerza que esto sea simplemente 1 y ya está, se acabó. Es importante, muchachos, hacer este proceso, ¿ok? Obviamente muchos de ustedes, para hacerlo de manera práctica, siempre van a escoger el mayor contra el menor, ¿sí o no? Y ahí no tienes que hacer este análisis, pero es importante para cuando no lo hagas de esa manera. Ok, entonces, muchachos, de eso se trata el postulado de la distancia. Ahora con esto, usted ya puede establecer la recta numérica. Y si agarras otra recta numérica y la cortas perpendicularmente a esta recta, vas a generar el sistema cartesiano en 2 dimensiones, ¿sí o no? Y si agarras una tercera recta, vas a poder determinar el sistema cartesiano en 3 dimensiones. Por cierto, en un sistema bidimensional XY, ¿cómo se llama este eje? El eje de las abscisas. ¿Cómo se llama este otro eje? El eje de las ordenadas. Y en un sistema tridimensional, abscisas, ordenadas. Eso no todo el mundo lo conoce. Pregúntale a tu profesor de física, ¿ya? Él lo debe saber. No, sí es fácil. Se llama el eje de las cotas. Es el eje de las cotas. Eje de abscisas, eje de ordenadas, eje de cotas. ¿Sí? Pregúntale a tu profesor de física, él también lo sabe. ¿Ya?
Ya tuviste física hoy día, ¿no? Ya perdiste la oportunidad entonces de preguntarle. Bueno, en la próxima clase, no te preocupes, todavía hay. ¿Sí? Muy bien, entonces muchachos, ya conocemos un poquito más sobre esto. ¿Sí? Y este sistema, ¿qué tipo de sistema sería? Los sistemas que he mencionado hace un momento eran el sistema bidimensional y el sistema tridimensional. Y este sistema es el sistema unidimensional, solamente una dimensión. ¿Este eje cómo se llamaría entonces? Quizás podamos hablar del eje de abscisas, ¿no? Tal vez no se le da nombre o simplemente se trabaja así. Como sea, vamos a ver ahora la siguiente definición. La colinealidad. Todo el mundo seguramente sabe que si yo coloco estos tres puntos P, Q y S, suele decirse que estos puntos son colineales y consecutivos, ¿sí o no? Siempre lo colocamos de esa manera. Pero muchachos, esto se define de la siguiente manera. Si tenemos estos tres puntos de esta recta L, por cierto, vamos a decir que este punto Q se encuentra estrictamente entre P y S si se cumple una condición. ¿Cuál es esa condición para que Q esté entre P y S? Que el segmento PS o la distancia entre P y S sea igual a ¿qué? Igual a la suma de las distancias entre P y Q y S. Si esto se cumple, entonces Q se encuentra entre P y S. Debo hacer ese análisis. ¿Correcto? Es bastante sencillo. Ahora, esto puede denotarse. Notación. ¿Ok? ¿Cuál es la notación que vamos a asociar a esto? Mira, yo voy a escribir cada una de estas letras separadas por un guión. Cuando ves de esta manera, ¿qué cosa significa? Significa que Q está ¿entre quién? Entre P y S. ¿Se entiende? Pero tú no lo vas a decir así. ¿Cómo lo vas a decir tú? Cuando aparezca esta notación de manera práctica, de manera más sencilla, de forma mucho más entendible, tú vas a decir, esos tres puntos son colineales y consecutivos. Y se acabó. ¿Correcto? Para no tener que decir esto, que puede ser una expresión un poco más complicada. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Sí? Perfecto. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte de la pizarra. Síganme por acá. ¿Sí? Viendo ahora lo que sería este nuevo teorema. Un nuevo teorema. Si tenemos dos puntos, ¿ya?, diferentes de una recta, siempre existirá un punto C de la misma recta que va a encontrarse entre P y Q. Es como los números reales, ¿no? Si por ejemplo yo tengo una parte de la recta numérica 0 y 1, entre 0 y 1, ¿cuántos números reales hay? Infinito. Por lo menos hay un número que va a encontrarse entre 0 y 1, ¿cierto? Por lo menos. Tú sabes que hay infinitos. Eso es lo que quiere decir este teorema. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice es que si nosotros tenemos una recta, aquí está la recta, y en esa recta tenemos a los puntos P y Q, entre P y Q siempre habrá un punto C que se pueda encontrar justamente entre esos. La pregunta es, si es un teorema, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo demostramos ese teorema? Vamos a partir de esta idea. Como estamos hablando de una recta y a cada punto de la recta se le asocia un número real partiendo de una cierta premisa, supongamos que el número real que voy a asociar a P es X y el número real que voy a asociar a Q es Y. Supongamos eso. Si yo te pregunto esto, vamos a ver qué responde. ¿Quién es mayor, X o Y? ¿Puedo saberlo con esta gráfica? Sí puedes. Piensa que es una recta numérica. Lo que está al lado derecho, ¿cómo es? Y lo que está al lado izquierdo, ¿cómo es? Partiendo de esa idea, ¿puedes decirme quién es mayor? Muy bien. O sea, puedo establecer esta relación. X menor que Y. ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? Ya, vamos a partir de esta idea para hacer la demostración de que existe un punto que se pueda encontrar entre P y Q. Pero antes de esto, muchachos, yo te pregunto algo. ¿Cuántos puntos vas a encontrar entre P y Q? Infinitos. Nosotros queremos encontrar uno nada más. Veamos cómo se hace, ¿sí? Para esto, jóvenes, vamos a hacer uso de un pequeño artificio. Voy a volver a escribir X por acá, voy a escribir nuevamente Y por allá, y el artificio viene de la siguiente manera, ¿sí? X por acá y acá mejor. Y por acá. ¿Qué cosa voy a hacer?
Primero, voy a sumar una cierta cantidad a este miembro. ¿Qué cosa puedo sumarle? ¿Qué te parece si le sumamos una vez más x? Si yo le sumo x por este lado, voy a alterar la desigualdad, ¿cierto? Puede que esto se voltee y sea mayor. Malogro todo eso. Para que no se altere, ¿qué tendría que hacer? Al otro lado tengo que sumarle exactamente lo mismo. Ya está. Si tú te das cuenta de eso, aquí te va a salir 2x. Y allá te va a salir x más y. 2x igual a x más y. Si tú despejas el valor de x, ¿qué te va a quedar? ¿Qué te va a quedar? X será menor que x más y entre 2. ¿Está claro esto, muchachos? ¿Sí? Perfecto. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con otro valor. ¿Sí? Nuevamente tenemos esta desigualdad. Y ahora, muchachos, voy a hacer otro proceso. En lugar de sumarle x, ¿qué te parece si le sumamos otra cosa? Ah, muy bien. ¿Quieres sumarle y? Vamos a sumarle y. Si le sumo y por este lado, voy a alterar todo. No quiero que se altere. Entonces acá tengo que sumarle exactamente lo mismo, ¿verdad? Y ahora te das cuenta que por allá te sale un valor que sería 2 veces y. Y por acá te sale x más y. Si nosotros despejamos el valor de y, ¿cómo quedaría la desigualdad? Y sería mayor que x más y entre 2. ¿Sí o no? Correcto. Una pregunta. Si esto es un número real y este es otro número real, ¿el promedio es un número real? Obviamente, es un número real. Y si nosotros sabemos que a cada punto de la recta le vamos a asociar un número real, entonces este es un número que le va a pertenecer a esa recta. Pero hay algo que tú estás notando, o tal vez no. Miren, ¿qué podemos decir de esta expresión x más y entre 2? Si juntamos las dos desigualdades, podemos decir que es menor que y, ¿cierto? Y al mismo tiempo es mayor que x. Ah, este numerito está entre x y y. ¿Cierto? Eso quiere decir que siempre entre este punto y este punto podemos encontrar por lo menos un puntito que pueda estar entre ellos. Ese puntito puede tener este valor, x más y entre 2. ¿Sí? ¿Se entiende, muchachos? Correcto. ¿Y entre P y C puede encontrar otro punto? Claro. ¿Ya sabes cómo se hace? Entonces tú podrías demostrar que existe otro punto por acá. Entre C y Q también, y así sucesivamente. ¿Correcto? Hemos hecho una demostración muy distinta de la demostración que habíamos partido por allá, pero llegamos exactamente a un resultado muy similar a lo que dice el teorema. ¿Sí? Ahora vamos con conceptos que todo el mundo domina. Los segmentos. Todos saben lo que son los segmentos, ¿sí o no? A ver, dime qué cosa es un segmento. ¿Ah? Es un conjunto, ¿cierto? Ya. ¿De qué? Mira, un segmento es un conjunto de puntos P y Q y de todos los puntos que están entre P y Q. ¿Sí? Y esto se denota de la siguiente manera. Si yo escribo PQ así, acá dice segmento. ¿Segmento qué? Segmento de extremos. Profe, ¿no era segmento PQ nada más? Realmente debería decirse segmento de extremos P y Q. De manera abreviada decimos simplemente segmento PQ. De manera abreviada. ¿Sí? Ahora, ¿a qué es igual eso? El segmento, por definición, es la unión entre estos dos puntos y de todos los puntos que están entre P y Q. Pero ¿cómo se puede escribir eso en una notación? Mira, lo voy a escribir así. Aquí estoy hablando de esos puntos P y Q. Voy a unir estos puntos con todos los puntos que se encuentran entre P y Q. ¿Cómo describo a todos los puntos que están entre P y Q? Les llamo a cada uno de esos puntos un punto X y digo, son esos puntos X tal que X siempre debe estar entre P y Q. ¿Y cómo escribo que X debe estar entre P y Q? La última parte de la pizarra te lo dice. ¿Cómo se hace? P, guión X y guión Q. Con esta anotación, muchachos, ya usted tiene exactamente cómo es la definición de un segmento. ¿Ya? Un segundito, muchachos. Es un segmento, ahora que tenemos una idea más clara de lo que es, ¿no? Recuerda, ¿no? El segmento es la unión de estos puntos
y de todos los puntos que están entre P y Q. Otro elemento que vamos, o otro tema que vamos a tratar bastante en el curso es de la congruencia, segmento congruente. Muchas veces suele decirse iguales, eso es equivocado, ¿eh? Debemos utilizar la palabra congruentes. Para objetos que tienen el mismo tamaño, es mejor decir congruentes que decir iguales. Aunque se entiende lo mismo, se asocia de manera diferente a los elementos, ¿sí? La congruencia es para objetos, la igualdad es para los números, para las cantidades, ¿ok? Entonces, vamos a decir que estos segmentos son congruentes si tienen la misma longitud. Sí y solo si tienen la misma longitud. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la longitud que tiene este segmento puede ser L. Y la longitud que tiene este otro segmento también que sea L. Si tienen así la misma longitud, inmediatamente decimos esos segmentos son congruentes. Vamos a denotarlo. Miren, decimos así. Si el segmento AB es congruente, este es el símbolo de la congruencia, es congruente al segmento CD, entonces AB tendrá que ser igual a CD. ¿Sí? AB tendrá que ser igual a CD. Muchachos, pero si yo digo entonces, significa que esta expresión va solamente en este sentido. O sea, son congruentes, entonces las longitudes son iguales. Pero tú sabes que puedes decirlo también al revés. Si las longitudes son iguales, es porque los segmentos ¿cómo son? Obviamente congruentes. Y para ir en el otro sentido, ¿qué tengo que hacer? Cambiar este símbolo por este otro. ¿Cómo se llama este símbolo? Sí y solo sí. ¿Y qué significa? Significa que esta condición va al derecho y al revés. Puedo partir de acá y llegar aquí, o puedo empezar aquí y llegar a este lado. Se llama bicondicional. ¿De acuerdo? Se trabaja al derecho y al revés. Hay muchos teoremas que tienen esta característica, pero hay otros teoremas donde solamente va a funcionar el entonces, o sea, en un solo sentido. En el otro sentido va a ser falso. ¿Sí? Hay situaciones como esta, ya las estaremos conociendo más adelante. ¿Ok? De eso se trata la congruencia. Ahora que hemos entendido la congruencia, fácilmente podemos entender qué cosa es el punto medio. ¿Qué es el punto medio, muchachos? Es un punto que divide el segmento en dos segmentos congruentes. ¿Ya? En dos segmentos congruentes. Entonces acá vamos a decir, AM es congruente con MB. Entonces, ¿qué cosa está pasando? Entonces, M es punto medio. ¿Sí? Obviamente, sería el punto medio del segmento AB. Ya está, así sencillo. Eso lo sabes tú, lo dominas seguramente. Vamos ahora con otro concepto, el rayo. ¿Qué es el rayo? Eso ya es un concepto que se puede definir, ¿cierto? La recta no, pero el rayo sí. ¿Qué cosa es un rayo? El rayo sería como una porción de una recta, ¿no? Mira, acá está una recta, ¿ves? ¿Sí? Si yo considero un punto de esta recta y borro esta parte, lo que queda es un rayo. ¿Sí? Entonces, aquí estaríamos viendo la representación de ese rayo. Voy a colocarle por aquí el punto A y un punto de referencia B. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos utilizar esta notación. Notación. ¿Sí? Podemos decir aquí, si escribo esta expresión de esta manera, mira con una bolita por acá, ¿esto cómo se llama? ¿Esto cómo se lee? Esto se lee rayo AB. ¿Sí? Listo. ¿Y cómo se puede expresar su definición? Mira. ¿Cómo lo puedo escribir así como lo hice con el segmento? ¿Habrá alguna forma de escribirse eso? Una idea. El rayo es la unión entre este segmento, ¿sí? El segmento AB, ¿y quién más? Y todo lo que está después de B, ¿cierto? ¿Cuántos puntos hay después de B? Infinitos. ¿Cómo expreso esos infinitos puntos? Le puedo colocar una letra X y decir que el rayo es la unión entre este segmento unido con todos esos puntos X, tales que X deba encontrarse siempre al lado derecho. Y para que se encuentre siempre al lado derecho, puedo utilizar esta notación.
Pero acá diría que está al medio. Y si yo quiero que sea al lado derecho, ¿cómo será? A, B, X. Y ya está. ¿Sí? Ya colocamos la definición del rayo. Y si así es el rayo, muchachos, ¿cómo sería el otro objeto que se parece al rayo? La llamada semirrecta. La semirrecta se parece mucho al rayo, muy, pero muy parecido. ¿Sí? Tiene una flechita por allá, pero tiene un huequito acá. ¿Sí? Eso es una semirrecta. ¿De acuerdo? Si yo coloco una letra A a ese punto omitido y una letra B por allá a ese otro punto, la semirrecta se podría expresar, denotar de la siguiente manera. Mira, ¿notas la diferencia entre este símbolo y este otro? Es diferente, ¿no? Acá hay un huequito, acá no hay huequito. ¿Sí? Aquí estamos diciendo semirrecta. Semirrecta AB. ¿De acuerdo? ¿Y cómo podría escribir su definición? Bien fácil. Acá dice rayo, pero no considera este punto. Menos A. ¿Se entiende? Es más sencillo, ¿verdad? Listo. Con esto, muchachos, ya tienen todo lo necesario para responder en muchas preguntas basados, ¿no?, en estos conceptos que vas a encontrar también en tu libro. Pero hablando de libros, saca tu libro. Vamos a responder a las preguntas que están allí, ¿ya? Acá. Por aquí respondemos. Vamos a la pregunta número 2, 3, 4, 5 y todo lo que se puedan inmediatamente antes de que nos gane el tiempo, ¿ya? Pregunta número 2. A ver, acá me han entregado el libro. No sé si este libro coincide. Yo lo leo, chicos, y ustedes me dicen si está exactamente igual en tu libro, ¿ya? Porque creo que han cambiado algunas cositas por ahí y por allá. Siempre, a la hora que se hacen correcciones, algunas cosas no aparecen. En otros lados sí. A ver, y problema número 2. Dice, indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. Eso debe decir exactamente igual en tu libro. Primera proposición, ¿ya? Número 1. Dice, dos segmentos A, B y C, D son congruentes si y solo si AB es igual a CD. Uy, es lo mismo que está acá, ¿no? Sí y solo sí. Correcto. ¿Y esto qué cosa es? ¿Qué es? ¿Teorema, postulado o definición? Es una definición. Esa primera proposición, muchachos, sería simplemente verdadera y lo anotamos por acá. Por definición. Listo. Segunda proposición. Dice, la unión de un segmento AB y de todos los puntos C, tal que A, B, C, separado por guiones, es el rayo AB. ¿Qué dices tú? ¿Verdadera o falsa? ¿Sí? A ver. Dice, la unión de un segmento. Aquí está el segmento, ¿sí? La unión del segmento AB. Y de todos los puntos C, tal que A-B-C. Ah, ya. O sea, esos puntos C están después de B. ¿Cierto? Dice todos, o sea, van a ser infinitos. Ahí están, todos los puntos C. La unión entre esto y todos estos puntos C es el rayo AB. ¿Es correcto, sí o no? Muy bien. Entonces esta proposición sería verdadera. Lo escribo por si acaso, para que lo tengas también anotado. Y sabes que es así, ¿no?
Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Entonces esa proposición sería verdadera. Vamos a la tercera. La tercera dice, sean P, Q y S tres puntos diferentes de una recta L. Si el punto Q está entre P y S, entonces PS es igual a PQ y más QS. ¿Verdadero o falso? Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque está allá. Es una definición. ¿Sí? Por definición. Listo. Mira qué fácil es responder a estas preguntas. Pero muchachos, para responder acertadamente, sin equivocaciones, tienes que saber bien la teoría. ¿Ya? Tienes que dominar la parte teórica. Así que siempre revísala. Listo. Problema número 3. Rápido nomás, ¿eh? Dice, indica el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. Primera proposición. Alguna intersección de dos segmentos colineales es el vacío. Alguna intersección. Dice alguna. ¿Existe esa posibilidad? En otras palabras. ¿Sí? ¿Sí existe? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Yo puedo hacer esto, mira. Puedo trazar esa línea y puedo colocar en esa línea este segmento. ¿Cierto? Y en esa misma línea puedo colocar este otro segmento. Dime, ¿esos segmentos son colineales? ¿Sí? ¿Por qué son colineales? Son colineales porque están contenidos en una misma línea, ¿cierto? En una misma línea recta. ¿Ok? Perfecto, tenemos la condición. Dice, ¿alguna intersección de dos segmentos colineales es el vacío? Dime, si yo intersecto AB con CD, ¿me da el vacío, sí o no? Muy bien. Por lo tanto, esta proposición sería verdadera. Vamos a la segunda. La segunda dice, la unión de dos rayos es una recta. La unión de dos rayos es una recta. ¿Qué cosa podría darme la unión de dos rayos si no es una recta? Esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Un ángulo. Una pregunta, y esto seguramente te va a causar curiosidad. Si yo coloco esta recta así y la otra recta así, ¿puedo decir que hay una unión? ¿No? ¿O sí? ¿Y si yo coloco un diagrama de Venn? ¿Hay una unión? Esto les puede confundir a muchos. Véalos desde el punto de vista de conjuntos. No lo veas como figura geométrica. ¿Sí? Al final la figura geométrica es un conjunto, ¿verdad? Míralo por ese lado. Este conjunto y este conjunto están conformando este conjunto mayor. ¿Sí o no? ¿Hay una unión o no hay una unión? Hay una unión. La unión en geometría no tiene que ser física. No tengo que colocar este puntito con este puntito juntos para que haya una unión. No es así. Yo pude haber colocado de esta otra manera, fíjate. ¿Hay una unión? Sí. ¿Están formando alguna figura geométrica que tú reconozcas? No. Tal vez partes de ella sí, pero todo no. ¿Correcto? Entonces la unión no tiene que ser así en contacto, puede estar así también. ¿Correcto? Entonces, respondamos a esta proposición. La unión de dos rayos es una recta. Obviamente es falso. ¿Sí? Ya está. Tercera proposición. ¿Qué dice la tercera? Dice, para cada par de puntos diferentes de una recta, existen infinitos puntos de la recta entre dichos puntos. Verdadero, ¿no? Eso tiene que ver con ese postulado que está allá y con el postulado, bueno, que con el teorema, ¿no? Entonces, esta proposición es verdadera. Nada que discutir ahí. Vamos entonces ahora a la pregunta número 4. A ver, ¿qué dice la número 4? A ver.
Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. Primera, a cada número real le corresponde un punto de la recta una vez asignado el valor 0 a un punto de la recta. A cada número real le corresponde un punto de la recta, ¿sí? Una vez asignado el valor 0 a un punto de la recta. Esto es falso. ¿Qué falta? Si no coloco el 1, ¿sí? ¿Cuántos valores puedo asociarle a él? Diferentes. Muchos números. El 1 y el 0 definen qué números reales voy a poder colocar. Si falta 1, ya se malogró todo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la primera proposición sería falso, ¿no? Listo. Falta el 1, voy a colocarle, ¿ya? Falta el 1. Sin el 1 no pasa nada. Listo. Segunda proposición. Dada una recta arbitraria contenida en un plano, los puntos del plano que no pertenecen a L determinan dos conjuntos disjuntos. Cada uno es un conjunto convexo. Miren, todavía no les explico lo que es un conjunto convexo o el conjunto no convexo, pero creo que ustedes entienden, ¿no? Entienden de qué se trata. Miren, aquí les estoy dibujando una representación del plano, ¿sí? Como todavía estamos en la geometría plana, a los planos podemos representarlo así con rectángulos, cuadrados, o tal vez paralelogramos, ¿sí? Ya está. En este plano vamos a trazar una recta. Aquí está la recta, ¿sí? Muy bien. Una vez colocada esa recta, dice, dada la recta arbitraria contenida en el plano, los puntos del plano que no pertenecen a L. ¿Quiénes son los puntos del plano que no pertenecen a L? Todos los puntos que están a la izquierda y los otros puntos que están a la derecha. ¿Ok? ¿Sabes tú cómo se llaman cada uno de esos conjuntos? Esto se llama semiplano. Eso de ella se llama también semiplano. ¿Ok? Dice, se determinan dos conjuntos disjuntos. ¿Qué significa la palabra disjunto? No hay nada en común, ¿cierto? ¿Ustedes son disjuntos? ¿Sí? En parte sí, ¿no? ¿Sí? Tú no tienes nada de lo que tiene él. ¿O sí? No tienen nada. Son disjuntos. Correcto. Ahora, si le agregamos alguna propiedad, alguna cualidad más, tal vez ya no sean disjuntos. Como por ejemplo, ahora están en el mismo salón. ¿Cierto? ¿Qué están compartiendo dos estudiantes? El salón. ¿Cierto? Muy bien. Ya deja de ser disjuntos necesariamente. El vacío es disjunto con otro conjunto. Eso es aritmética. En aritmética, ¿cómo definen ustedes al conjunto vacío? ¿Pertenece al conjunto o no pertenece al conjunto? Sí, pertenece, ¿no? Es medio raro eso, es una pregunta un poquito ambigua. A un aritmético le tienes que preguntar eso, ¿ya? Para que tenga mayor claridad. Muy bien, entonces, la pregunta sería, ¿cada uno es un conjunto convexo? Muy bien, la proposición sería verdadera. Como tú habías dicho, esto se llama semiplano. Esto también se llama semiplano. ¿Ok? Vamos a la tercera proposición. Dice, si a un rayo se le omite un punto, entonces el conjunto de puntos restantes es una semirrecta. ¿Verdadero o falso?
A ver, este es el rayo, ¿sí? Tiene su origen, se extiende así. Vamos a omitirle un punto. ¿Qué punto le omitimos? Si le omito este punto, evidentemente se da un rayo, ¿cierto? Pero también puedo omitirle este otro punto. Y si le omito ese punto, ¿se ha generado un rayo? Por acá sí, pero del rayo original, perdón, ¿se ha originado una semirrecta? Por este lado sí, pero todo no es una semirrecta. Por lo tanto, esta proposición sería falsa. ¿Ya está? Creo que la siguiente pregunta ya son de los otros conceptos. Sí, acá dice partición, semiplanos, ¿no? Separación. Sí, ya corresponden a los temas siguientes. Entonces, muchachos, pasamos a otro tema. Ahora vamos a hablar de los conjuntos convexos. Este es un tema muy interesante, cortito, sencillo. El problema es cuando tengamos que enfrentarnos a los ejercicios. Muy bien. Muchachos, vamos a hablar de los conjuntos convexos. Ya, listos. Bien, como te decía, este es un tema bastante sencillo, ¿sí? Su concepto es muy simple, pero vamos a tener que dominarlo para poder responder a las preguntas que suele hacerse de este capítulo, ¿sí? Acá indican, ¿no?, que un conjunto A de puntos, aquí tenemos ese conjunto A, ¿sí?, será un conjunto convexo siempre y cuando, al escoger
al tomar dos puntos cualesquiera de este conjunto, por ejemplo, por aquí estoy tomando el punto P y por allá estoy tomando el punto Q, al unir ese par de puntos, evidentemente vamos a determinar un segmento. Adelante. ¿Sí? Evidentemente determinamos ese segmento. Si detectamos que para cualquier par de puntos este segmento siempre está contenido en ese conjunto, eso significa que este va a resultar ser un conjunto convexo. ¿Ok? Conjunto convexo. Pero si sucediese lo contrario, y por lo contrario me refiero a lo siguiente, mira, escogemos el punto P por acá y escogemos el punto Q por allá, y vemos que al hacer la unión de ese par de puntos, el segmento no está enteramente contenido en ese conjunto, entonces lo que ha quedado por acá se define como conjunto no convexo. Así de sencillo, muchachos. ¿Sí? Pero alguien puede decir, profesor, pero yo puedo encontrar un puntito por allá y otro puntito por acá y le puedo hacer la unión. Y me estoy dando cuenta que sí está en el conjunto. ¿No debería ser acaso un conjunto convexo? Recuerda, acá dice sí para cada par o para todos los puntos, para todo par de puntos, podría decirse. ¿Sí? Yo no solamente tengo que escoger dos y se acabó. Tengo que hacer esta prueba para todos los puntos. Lo mismo por acá. Esto no me asegura que sea un conjunto convexo. Cuando pruebo por este caso, me doy cuenta que efectivamente no se cumple, entonces estamos hablando de un conjunto no convexo. ¿Ok? Habiéndose, se entendió, ¿verdad? Ahora que hemos entendido esta parte, muchachos, la pregunta sería, ¿podrás responderme a los casos siguientes? Vamos a ver, ya vamos a poner por aquí algunos ejemplos. Ejemplos bastante sencillos. Yo digo la figura geométrica y tú me dices si es un conjunto convexo o si tal vez no lo es. ¿Ya? Empezamos. La recta. ¿La recta es un conjunto convexo, sí o no? ¿Cómo sabes tú que la recta es un conjunto convexo? ¿Qué haces? Vamos a ver. Para definir si la recta es o no un conjunto convexo, tomas la recta, ¿sí? Y dices, vamos a tomar dos puntos de la recta, este puntito P y ese puntito Q. ¿Qué debo hacer luego? Conectarlos, trazar la línea que pasa por P y por Q. Y observar, ¿no? Ya está, ya la tracé. ¿Observas que el segmento está contenido en la recta? El segmento está contenido en la recta, ¿verdad? Entonces, esta recta será un conjunto convexo. La recta es un conjunto convexo. Chicos, escribir cansa en la pizarra. Así que voy a abreviar algunas palabras. ¿Se entiende que acá dice conjunto convexo? ¿Seguro? Perfecto. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿El segmento es un conjunto convexo? Es como la recta, ¿cierto? Tú dibujas un segmento, le colocas un punto P por acá, le colocas un punto P por allá y analizas el segmento que se determina al unirlos. ¿Está contenido en el segmento? Por supuesto. Entonces el segmento es un conjunto convexo. Vamos a algo más interesante entonces. El ángulo. ¿Qué me dices tú del ángulo? ¿Es un conjunto convexo o es un conjunto no convexo? ¿Alguna vez será un conjunto convexo? Ajá, muy bien, ok. Vamos a barrer esquemas por aquí. El ángulo, muchachos, es una figura geométrica que resulta de la unión de dos rayos no colineales. Esa es la definición. Tú lo vas a ver también en el material que ustedes van a encontrar seguramente en las diapositivas colgadas en el aula virtual. ¿Sí? El ángulo es la unión de dos rayos no colineales. Eso quiere decir que los rayos no pueden disponerse de esta manera, a la derecha y a la izquierda. ¿Sí? Pero esta definición del ángulo es solamente para la geometría euclidiana, para la geometría que estamos viendo nosotros. Tu curso de trigonometría sí utiliza este tipo de ángulos. ¿Cómo se llama este tipo de ángulos? Se le llama ángulo llano. Es un ángulo trigonométrico. En trigonometría sí se utiliza. Es más, van a utilizar un ángulo bastante raro, que tiene a dos rayos colocados uno encima del otro así.
¿Cómo se llama este ángulo? Nulo. Y hay otro que se parece a este. También tiene dos rayos superpuestos. De una vuelta, o de 2 vueltas, o de 3 vueltas, qué sé yo. Los trigonométricos ya son, ¿no?, expertos en ese campo. Nosotros simplemente nos vamos a limitar a los ángulos que están formados con rayos no colineales. Por lo tanto, ¿el ángulo es un conjunto convexo o es un conjunto no convexo? Tú lo dijiste hace rato, es un conjunto no convexo. Pero yo te lancé otra pregunta. ¿El rayo puede ser un conjunto convexo? En geometría. Perdón, te estoy preguntando mal. ¿El ángulo puede ser un conjunto convexo? En geometría, olvídate de la trigonometría. Acá trigonometría no existe todavía. No. Solamente en geometría es un conjunto convexo, perdón, no convexo siempre, ¿ya? Conjunto no convexo. ¿Entiendes que acá dice conjunto no convexo? Ya, el ángulo es un conjunto no convexo. Perfecto. Vamos directamente a otra figura geométrica. El triángulo. El triángulo. ¿Qué dices tú del triángulo? ¿Conjunto convexo o conjunto no convexo? ¿Conjunto no convexo? Ya, vamos a anotarlo. Ya no quiero escribir nada. Mentira. Vamos a ponerlo, ¿ya? Todos saben que un triángulo tiene este aspecto. ¿Sí o no? El triángulo se puede definir, creo que ya lo hicimos hace un rato. Se define como la unión de esos 3 segmentos, ¿no?, a través de sus extremos. Esos 3 segmentos tienen que ser no colineales, ¿ya? Por si acaso. O los extremos también se puede decir son no colineales. Por lo tanto, este claramente tiene que ser un conjunto convexo. A partir de este objeto, muchachos, ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de figuras geométricas que estudiemos en la geometría van a ser conjuntos no convexos. Porque la mayoría son objetos huecos. Y si tú quieres verlo físicamente, yo simplemente podría tomar estas tizas de esta manera y formar un triángulo. Y es un objeto hueco. Y para demostrarte que es un objeto hueco, mete la mano. Ya. Su mano pudo atravesar, ¿no?, esta estructura porque es un objeto hueco, evidentemente. Si no hubiera sido un objeto hueco, su mano no hubiera podido atravesar esta estructura, ¿sí o no? Entonces estaríamos hablando de seguramente otro tipo de conjunto. ¿Ok? Entonces, muchas de las figuras geométricas que vamos a trabajar en la geometría son como esas. Por ejemplo, un cuadrilátero, una circunferencia. Y si yo te pregunto abiertamente, ¿un cuadrilátero es un conjunto convexo o es un conjunto no convexo? No convexo. ¿La circunferencia? No convexo. ¿El círculo? ¿Sabes la diferencia entre circunferencia y círculo? ¿Qué cosa es una circunferencia? Es la curvita nada más. ¿Y el círculo? Es la curvita y todo lo que está en el interior, ¿cierto? Esa es la diferencia. Otra pregunta. En el otro salón cayeron. ¿Caerán ustedes? Ya. ¿El cubo es un conjunto convexo o no convexo? Ya cayeron, ¿eh? ¿El cubo es un conjunto convexo o no convexo? Primero tengo que entender qué es cubo y su parecido. ¿Quién es el parecido al cubo? El hexaedro regular. El hexaedro regular es un objeto hueco, es superficial, ¿sí o no? ¿Y el cubo? Es ese mismo hexaedro más todos los puntos que están en su interior. Es un sólido. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿el cubo es un conjunto convexo o no convexo? Es un conjunto convexo, ¿sí? Fácil van a caer si no tenemos bien claras las ideas. Así que, muchachos, por esta razón necesito que tenga muy en claro todo esto, ¿sí? Si tienes alguna duda, pregunta. Ahí está, con esto definimos entonces al triángulo. Y así pueden aparecer diferentes situaciones más. Pero vamos ahora a una que nos va a ayudar a trabajar fundamentalmente con otro tipo de preguntas. Por ejemplo, el punto. ¿Es un conjunto convexo? ¿Sí? Ya.
Todos dicen que sí. ¿El vacío? También, lo saben de memoria. Se recomienda que cuando el estudiante no sepa por qué el punto y el vacío son conjuntos convexos, mejor que lo aprenda de memoria y responda las preguntas así. ¿Sí? Pero si quieres entender por qué, ahorita te voy a explicar. Pero a eso también tengo que preguntarte esto. ¿El plano es un conjunto convexo o no convexo? ¿Es un conjunto? Convexo. ¿Y el espacio? Claro, tiene todos los puntos, ¿no? El espacio con mayor razón tendría que ser un conjunto convexo. Para responder a estas preguntas iniciales del punto y el vacío, tenemos que entender, jóvenes, bueno, me borré la palabra, tenemos que entender un teorema, ¿sí? Un teorema que nos ayude justamente en el análisis de por qué el punto y el vacío son conjuntos convexos. ¿Qué dice el teorema? Vamos a escribirlo por acá. ¿Ya? Teorema. ¿Qué cosa es un teorema? Es una proposición que es verdadera siempre y cuando se demuestre. ¿Ya? Listo. Teorema. El teorema dice que la intersección de dos conjuntos convexos, ¿ya? La intersección de dos conjuntos convexos es un conjunto convexo. Así de sencillo, muchachos. La intersección de dos conjuntos convexos es un conjunto convexo. Nada más. ¿Por qué? Esto es bastante simple de entender. Mira, ¿qué cosa estoy dibujando? ¿Conjunto convexo o conjunto no convexo? Ya cayeron. Ten cuidado, yo te voy a hacer caer así varias veces. Y es mejor que te equivoques, ¿ya? Conmigo. Porque a la hora del examen, esas preguntas que respondiste equivocadamente ya vas a tener mayor idea de cómo realmente debiste responder. ¿Conjunto convexo o conjunto no convexo? Conjunto no convexo. Claro. ¿Cómo lo convierto en un conjunto convexo? Le pinto el interior. Nada más, ¿sí o no? Ya está. Ahora que ya está pintado el interior, esto es un conjunto convexo. ¿Sí? Vamos a dibujar otro conjunto convexo. Mira. ¿Es un conjunto convexo? Ajá, ya te diste cuenta, ¿ves? De los errores se aprende, muchachos. Cometiste un error hace un momento, ahora ya no lo cometes, ¿ves? Pero cuando lo pinto de esta manera, ¿es un conjunto convexo? Sí, ahora sí es un conjunto convexo. Ahora hagamos el ejercicio visual. Mire nada más todo aquello que es común a estos dos conjuntos. Esto de acá. ¿Es un conjunto convexo o es un conjunto no convexo? Obviamente es un conjunto convexo. A es un conjunto convexo, B es un conjunto convexo, ¿correcto? Y esto que suele llamarse A intersección B, como ustedes pueden notar, también es un conjunto convexo. Si es un teorema, ¿cómo se demuestra? Se hace así. Le colocamos un punto P por acá y un punto Q por acá. ¿Sí? Noten ustedes que al encontrarse P y Q en la intersección, obviamente está en el conjunto A. Y al mismo tiempo también está en el conjunto B, ¿cierto? Ahora, como el conjunto A es un conjunto convexo, entonces cuando haga la unión entre P y Q, ¿sí o no? Que ese segmento P y Q estará contenido en el conjunto A. Por ser conjunto convexo nada más. Pero al mismo tiempo ese mismo segmento está contenido también en el conjunto B, ¿cierto? Ah, mira, ese segmento está contenido en la parte común de ambos. Por lo tanto, eso hace que los dos conjuntos determinen una intersección que deba ser necesariamente un conjunto convexo. ¿Ok? Listo. ¿Cómo esto me ayuda a decidir que el punto y el vacío son conjuntos convexos? Mira esto. Muchachos, esto es una recta, ¿sí? Y esta es otra recta. ¿Qué se están haciendo estas dos rectas? Se están intersectando. Son dos rectas secantes, ¿cierto? ¿Sí? Rectas secantes. ¿A qué es igual la intersección de dos rectas secantes? Es igual a un punto, ¿sí o no? Correcto. Perfecto. Yo lo voy a escribir así. L1 intersección L2 me da el punto A.
Ahora analicemos este hecho a partir del teorema. El teorema dice, la intersección de dos conjuntos convexos es un conjunto convexo. Te hago una pregunta. ¿La recta L1 es un conjunto convexo o no convexo? Convexo. ¿La recta L2 es un conjunto convexo o no convexo? A es la intersección entre este conjunto convexo y este otro conjunto convexo. Y es un punto. ¿Cierto? Conclusión. ¿El punto qué cosa es? El punto es un conjunto convexo. Basado en el teorema es que puedes responder a esa pregunta. ¿Y cómo respondo a la pregunta de que el vacío también es un conjunto convexo? Esto se hace con este tipo de rectas. Muchachos, ¿cómo aparentan ser estas dos rectas? Aparentemente son rectas paralelas, ¿cierto? Vamos a suponer que son paralelas. Esta recta que se llame L3 y esta recta que se llame L4. ¿Sí? Mira, ahorita mismo estás notando que L3, al ser intersectada con L4, ¿qué cosa nos da? Nos da el vacío, ¿cierto? Por el hecho de ser rectas paralelas. Pero tú sabes que esta recta es un conjunto convexo y que esta recta es también un conjunto convexo y que la intersección es el vacío. Pero el teorema dice que la intersección debe ser un conjunto convexo. Por esa razón concluimos que el vacío, muchachos, es un conjunto convexo. ¿Se ha entendido? ¿Sí? De eso se trata, muchachos, este tema, ¿no? Así de fácil nosotros podemos responder a esas preguntas. Pero vamos a algo más allá. Jóvenes, estoy hablando de la intersección, pero principalmente de dos conjuntos que son convexos. Este es un caso único, ¿sí? Es un caso único. Solamente cuando intersecto dos conjuntos convexos me voy a encontrar otro conjunto convexo. Pero si intersecto otro tipo de conjuntos, un conjunto convexo con un conjunto no convexo, puedo encontrar una doble situación, un doble resultado. O si intersecto un conjunto no convexo con otro no convexo, puedo encontrar doble situación. Incluso con las otras operaciones aritméticas. ¿Qué otras operaciones hay entre conjuntos aparte de la intersección? Unión. ¿Qué más? Diferencia. Con esos también vas a encontrar una doble situación, generalmente. Por ejemplo, mira, ¿este es un conjunto convexo o no convexo? Ni siquiera lo he pintado. Es obviamente no convexo. Correcto. Listo. Lo voy a intersectar con otro conjunto que sea no convexo. Igualito. Ahí está. Dime, ¿qué resulta de la intersección de esos dos conjuntos no convexos? Mira, qué raro, ¿no? Dos no convexos han resultado en su intersección en un conjunto convexo. ¿Será siempre así? A ver, movamos este conjunto a otro lugar. Si yo este conjunto lo muevo un poquito más a la derecha, me voy a topar con una imagen que es parecida a esta. Mira, ¿ves? Y si me pregunto cuál es la intersección entre estos dos nuevos conjuntos, solo tengo que fijarme en la parte común, ¿no? Y esa parte común a los dos conjuntos es esto. Pregunta, ¿esa intersección es un conjunto convexo o es no convexo? Esta intersección nos estaría dando un conjunto no convexo. Como te puedes dar cuenta, encontramos doble situación. Haga la prueba para los otros casos y se van a dar cuenta que siempre vamos a encontrar un doble resultado. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Perfecto. Con esto, muchachos, nos vamos a quedar aquí. Hay unos ejemplos que ustedes más podrían recrearse, ¿sí? Y responder a las preguntas en base a eso que se ha mencionado.